Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente reportándonos para un estudio más, la Escuela Sabática para las Iglesias del Valle Imperial. Esta mañana vamos a continuar las lecciones del día martes 28 de diciembre y el día miércoles 29 de diciembre. Pero antes de continuar, como de costumbre, vamos a orar y pedir la ayuda de Dios. Oremos. Amantísimo Padre, que tú morades en los cielos, alabado y glorificado seas. Padre Celestial, nuevamente venimos ante ti con un corazón humilde, con un corazón agradecido por las bendiciones que tú nos das y como tú nos das la certeza que estás con nosotros aún hoy en día, Padre. Hasta ahora nos has ayudado, como dice tu palabra, y confiamos de que nos seguirás ayudando hasta tu segunda venida en los cielos o hasta que vayamos al descanso. Quédate con nosotros, guíanos en este estudio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como se han dado cuenta, pues hemos estado empezando la lección del libro de Hebreos y pues a través de los estudios que hemos tenido hasta hoy, pues estamos recalcando pues lo que estaba pasando cuando fue escrita esta carta. Esta carta pues muestra cómo había persecución y pues en el día martes vamos a recalcar mucho de eso, porque el apóstol Pablo se encarga en recordar al pueblo de Dios la importancia de que es estar aferrado a su palabra. Y pues vamos a empezar con la primera lectura que se encuentra en Hebreos 2:18. Y miren, dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Luego en el capítulo 3, versículos 12 y 13, leemos lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del al versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y de allí sigue avanzando a otros capítulos más adelante, el capítulo 10, y ahí tenemos el versículo 25, 10:25, y nos dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El capítulo 12, y vamos a leer los versículos 3
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y luego allí mismo en los versículos 12 y 13 les sigue diciendo, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y aquí seguimos con el capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estéis en el cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Seamos sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y el último, pues vamos a leer de nuevo lo que dice aquí en Hebreos 10:25. Okay. Y lo que dice aquí es, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Entonces, como ven, a través de todos esos versículos que hemos leído aquí en Hebreos, nos estamos dando cuenta de que la vida de un cristiano no va a ser una vida fácil. Siempre va a haber persecución, van a haber tentación, va a haber problemas. Sin embargo, el apóstol es muy claro en decirnos que nosotros debemos de levantarnos los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros. O sea, teniendo en mente todo lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque Cristo, o sea, Dios mismo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y Él nos dejó un mejor ejemplo a seguir, porque aunque Él fue tentado, Él superó la tentación y no cayó en pecado. Y de la misma manera nosotros, aunque pasemos por tentaciones y malestares y problemas, aunque hayamos sido presa de burlas, de vituperio, de lo que sea, ¿verdad? Nos está animando a que nosotros recordemos cómo Cristo venció y cómo así Él, siendo vencedor, Él está dispuesto a ayudarnos a nosotros. Y uno de los consejos que nos da es que nos exhortemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros. O sea que hoy en día, más que nunca, que la venida del Señor está más cerca, es cuando más debemos de estar unidos. Es cuando más tenemos que orar los unos por los otros y reunirnos más frecuente, porque en la unión tenemos fuerza, hermanos. No caigamos en el error que cayó Elías. Aquí en Primera de del 1 al 4 nos muestra lo que pasó con Elías.
¿verdad? Elías había tenido una misión exitosa. Él solo se había enfrentado contra cientos de profetas de Baal y sin embargo él salió victorioso. Pero aquí en la lectura de Primera de Reyes 19 del 1 al 4 lo encontramos a un Elías que él es amenazado por la reina Jezabel y esa reina le causó tanto miedo que él se escondió. Sin embargo, nosotros tenemos esta lección para que nosotros recapacitemos y recordemos de que no estamos solos, aunque parezca que estamos solos. Y es la razón por que el autor menciona esta situación de Elías. Miren lo que dice la hermana White en este escrito que se encuentra en su libro Profetas y Reyes. Y dice de la siguiente manera: mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe, pero en el momento de desaliento, mientras recuperaría en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás, prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía. Perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda, olvidándose de Dios. Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Entonces, si nosotros ponemos a Dios enfrente, no vamos a tener problemas. Hoy en día se está poniendo todo lo que está pasando con esta pandemia enfrente en lugar de poner a Dios. Recordemos, hermanos, si nosotros ponemos a Dios en el lugar que le corresponde, vamos a estar bien. Así es que quiera Dios que nosotros queramos obedecer el consejo que nos da en su palabra. Ahora movemos a la lección del día miércoles 29 de diciembre, que tiene como título Avanzar juntos. ¿Qué les aconsejó el apóstol a los lectores que hicieran en vista de su situación? ¿Qué podemos aprender de Hebreos para nuestros propios beneficios? Analicemos de qué manera Dios ayudó a Elías a recuperarse de su desánimo. Y pues como leímos en la lección de Dios, vamos a leer esta lectura que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos del 5 al 18. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria, A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aquí podemos ver, hermanos, que aunque nosotros no veamos y creamos que somos los únicos que estamos en esta situación, no es así. Dios le recalcó a Elías que en lugar de esconderse, él debería de seguir en su camino. Es lo mismo que nos llega a nosotros, ¿verdad? Porque ahora más que nunca es cuando nosotros debemos de seguir en nuestro camino, ser fieles en lo que el Señor nos ha dado en su palabra y ahora más que nunca proclamar las buenas nuevas de salvación. No es tiempo de escondernos, hermanos. Es tiempo de hablar de las cosas del Señor, de darnos cuenta de que Él nos va a ayudar, ¿verdad? No esperemos que Él nos diga, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y Dios hace su obra, no siendo agresivo. Nosotros vimos que Dios no estaba en el terremoto, no estaba en esos fuertes vientos. Él estaba en una voz apacible, suave y apacible. Y de esa misma manera nosotros debemos de presentar las cosas del Señor. Debemos de hacerlo de una manera amable, de una manera apacible, y de esa manera Dios no solamente nos ayudará a nosotros a estar tranquilos en esta vida que es muy incierta, sino que nos va a ayudar a que podamos mostrar que nosotros estamos tranquilos porque hemos confiado en este Dios, que como leímos ayer, sabemos que Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Vamos a ver qué consejo nos da el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermanos, ahora más que nunca es donde debemos de seguir adelante y compartir lo que sabemos. Debemos de retener lo que Dios nos ha dado y seguir adelante, ser fieles con Él. Vamos a ver qué más consejo nos da en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Y aquí dice de la siguiente manera. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos, hermanos, quiere decir animaos. Ahora más que nunca, nosotros debemos de crear ánimo, no miedo, ánimo. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 11. 5:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Sabe? La meta de nosotros como cristianos es entrar en ese reposo que nos da Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Dios, nosotros no tenemos temor, hermanos, porque tenemos esa certeza. Y es por eso que esa certeza nos da las palabras necesarias para animarnos los unos a los otros y seguir adelante y creer aún más en el Señor. En el versículo
3 del capítulo 6 nos dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí está refiriendo pues a cómo, cómo el sacerdote hacía. Bueno, miren lo que dice el versículo 1. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y es por causa de ella que debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, aquí se estaba refiriendo pues a una función que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no podía hacer todo por el pueblo. Primero tenía que atender su necesidad para poder animar a los demás. Y pues en el sentido que estamos estudiando ahora, viene siendo de esta manera. Los pastores y los líderes que nosotros tenemos hoy en día, ellos no pueden animarnos si ellos mismos están en la situación débil. O sea, si ellos no están animados y están con incredulidad. Entonces ellos tienen que estar al pie del cañón, como decimos, ¿verdad? Fiel, cimentados en Dios para que nos puedan guiar en el porvenir. Y ahora, por último, vamos a leer el capítulo 10 de Hebreos y vamos a leer los versículos 19 al 25. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces aquí nosotros podemos ver, hermanos, que el consejo bíblico es de que nosotros ahora más que nunca es cuando debemos de avanzar juntos. ¿Y cómo avanzamos juntos? Reuniéndonos, estando unidos, animándonos los unos a nosotros. ¿Y qué mejor manera de hacer eso que nuestras iglesias, hermanos? Es triste que las noticias de hoy muestran que después de la pandemia las iglesias tienen menos asistencia que nunca en la historia. Y el consejo bíblico es lo contrario. Así es que quiera Dios que nosotros podamos captar el mensaje que se nos manda a nosotros esta mañana. Si nosotros queremos avanzar en las cosas del Señor, tenemos que obedecer su palabra primero que nada. Es lícito obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un mensaje que nos da los apóstoles en el libro de los Hechos. Y pues ahora podemos ver que las instrucciones del apóstol Pablo aquí en Hebreos también nos lleva a que nosotros podamos recuperar nuestras fuerzas a pesar de las pruebas y tentaciones en las que estamos, si nosotros nos mantenemos unidos y nos exhortamos los unos a los otros. Eso ha sido todo, hermanos, por la lección de esta mañana, la del día 28 y 29 de diciembre. Oremos. Amantísimo Padre, nuevamente venimos ante ti con un corazón agradecido, humilde, contrito ante ti, Padre Celestial, para que seas tú el que nos guíe. Ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos poner nuestra mirada en ti, en Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y que nos dejó el mejor ejemplo a seguir. Anímanos, Padre Celestial, para que podamos nosotros animarnos los unos a los otros de igual manera y seguir adelante en este camino que tú nos has trazado para que sigamos. Quédate con nosotros hoy y siempre, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga, así como al terminar este año, que nos ayude a animarnos para que empecemos el año fuerte, con el pie derecho, manteniendo nuestra mirada en el Señor. Que el Señor les bendiga.
Hasta pronto.